Buenas, ¿cómo están? Vamos a ver en este video cómo trabajar con tablas de frecuencias, pero utilizando algún software de planilla de cálculo como por ejemplo Excel. En este caso ustedes pueden practicar con Google Sheets o alguna otra herramienta creada para trabajar con hojas de cálculo. Las tablas de frecuencia lo que nos permiten son organizar y visualizar nuestros datos, sobre todo cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, porque este resumen que nos realizan nos permite identificar patrones y tendencias que después las podemos plasmar en, por ejemplo, gráficos. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencia. La primera es la simple, que es la primera que vamos a ver, idealmente utilizada para variables cualitativas. Y luego veremos la agrupada, que es la mejor opción en el caso de variables cuanti, cuando estamos hablando de números. Tenemos tres elementos: las filas, las columnas y los totales. Si vemos, por ejemplo, esta hoja, tenemos las filas, que corresponden a cada categoría, las columnas, donde tenemos representado cada una de las frecuencias, y luego en el último los totales. ¿Sí? Acá nosotros vamos a poder ver el valor total que corresponde a cada una de las columnas y nos sirve para poder operar los datos. Luego tenemos, como decíamos, en cada una de las columnas las diferentes frecuencias, que son esta primera fila, estos encabezados, en el caso de Excel, como se llaman. Y vamos a ir recorriendo el paso a paso. Lo primero sería organizar nuestros datos. Que si nosotros trabajáramos en una hoja de papel, seguramente una de las primeras cosas que haríamos es contarlos. Es decir, cuántas unidades tiene nuestra población o nuestra n. En este caso, la manera en la que lo podemos saber es con la función contar. En esta situación particular vamos a utilizar la función contara, que cuenta el número de celdas no vacías, ¿sí?, en un rango. Para eso llamamos a la función contara, seleccionamos el rango, ¿sí?, cerramos paréntesis y vamos a tener el total, es decir, hay 20. Si seleccionamos todo y vemos el número de acá abajo que nos aparece, vamos a ver que el recuento es idealmente de 20. Esto es muy importante porque el n nos va a permitir calcular varias cosas. Saber que n corresponde a 20 acá es igual a saber que va en este lugar, 20. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a poder saber la cantidad de los datos. ¿Sí? Podemos seleccionarlo y mirarlo acá abajo y escribirlo. Podemos llamar a la función. Yo la llamo siempre con el más porque tengo el teclado en español, y entonces aprieto directamente una tecla. Pero si alguien tiene un teclado corto o trabaja con el teclado en inglés, seguramente la puede llamar con el igual. ¿Sí? Por ejemplo, ven que es exactamente lo mismo. Una vez que sabemos cuánto, ¿uno qué haría? Bueno, vamos a ordenar nuestros datos en una hoja de papel. Seguramente lo primero que uno quisiera saber es, bueno, eh, cuántos diferentes casos tengo. Bueno, uno podría ordenarlo. Es decir, bueno, vamos a ordenar nuestros datos. En este caso tenemos en la parte de datos de Excel, acá arriba, ¿sí?, tenemos la parte de ordenar. Uno tiene que seleccionar. Si selecciona toda la columna, así, en esta parte de acá arriba donde está la letra que corresponde a la columna, va a tener que acordarse de marcar que los datos tienen encabezados. ¿Para qué? Para que el nombre de la variable no quede siendo parte del orden y siempre se mantenga arriba. Directamente toma el encabezado como nombre, ordenar de la A a la Z, le damos a aceptar y van a ver que automáticamente tengo mis datos organizados, y acá es mucho más fácil identificar. Está bien, son 20. Si fueran cientos o miles, podría hacerse un poco más complejo. Acá lo podemos ver de manera más sencilla, y en todo caso seleccionamos los del color azul, vamos a ver el recuento, o seleccionamos los del rojo, vamos a ver el recuento, que es 5, y el de verde, que es 6. Ahora bien, Excel tiene algunas funciones para esto, como por ejemplo, ¿sí?, esta que tengo acá, que se llama únicos. Vamos a explicar cómo utilizarla. Yo borro acá mi función, entonces van a ver que en la primera columna, que se llama X, como nombre genérico, pero que en este caso podría ser color favorito, ¿sí?, llamamos a la función
únicos. Y esta función lo que hace es, como nos dice, van a ver que en la medida en la que la empiezo a escribir, me aparecen opciones. En la medida en la que yo la sigo escribiendo, voy a ver que se achica el margen. Cuando llego a únicos, me dice, devuelve los valores únicos de un rango o una matriz. Un rango de celdas o una matriz de datos que es una tabla. Perfecto, es lo que yo quiero hacer. Entonces me dice, bueno, primero selecciona la matriz. Excelente, esta es mi matriz de datos. Y después me dice, bueno, podrías utilizar estos dos argumentos, no los vamos a ver ahora, son dos argumentos optativos, por eso están entre corchetes. Los que son obligatorios no llevan corchetes. Cierro paréntesis, le doy Enter y automáticamente acá tengo mis tres categorías con esta función. Ahora bien, nosotros, habiéndolo ordenado, ya pudimos saber cuántos tenemos en cada uno. Pero también podríamos saberlo si llamamos a la función contar. Pero no cualquier función contar, porque cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Por eso nosotros tenemos que utilizar la función contara, porque en este caso estamos viendo palabras, no números. Pero si nosotros quisiéramos contar de manera automática, no podríamos, porque por más que yo llame la función contara, me va a traer siempre 20. Acá lo que podría hacer es un poquito de trampa y decir, bueno, llamo a contara, selecciono el azul, cierro y luego llamo de nuevo a contara, selecciono el rojo, cierro y tengo o llamo a contara, ¿sí? Contara, selecciono el verde y cierro. Uy, perdón, me equivoqué. Puse contar, no contara. Pongo contara, ahí está, y me trae 6. ¿Ven? Entonces, ahí está. Hay un poquito de trampa, ¿por qué? Porque no siempre tenemos los datos así ordenados. Otra opción para resolver esto sería llamar a la función contar sí. Contar sí. Y acá vamos a escribir una función un poco más compleja. Fíjense que dice, cuenta las celdas en un rango, pero que coinciden con una condición dada. Es decir, yo le tengo que dar una condición. Sí, es lo que quiero. Me dice, primero determina el rango. Es obligatorio porque no están entre corchetes. Este es mi rango de datos. Me dice, ahora pone punto y coma, como aparece ahí, y establece el criterio. ¿Qué criterio quiero yo en la primer fila? Y que sean azul, es decir, abro comillas. Esto siempre para poner los criterios es obligatorio, abrir la comilla. Pongo azul, que es la palabra. En este caso me faltó la mayúscula. Tengo dudas si es sensible a las mayúsculas o no. Entonces, para evitar equivocarme, pongo mayúscula, cierro comillas y cierro paréntesis. Le doy Enter y ahí tengo mi resultado. Que van a ver que es igual al que habíamos tenido antes. Azul. Debería repetir lo mismo. Contar sí. Selecciono el rango. Punto y coma. En este caso el criterio es rojo. Cierro. Y vamos al siguiente. Contar sí. Abro paréntesis. Selecciono el rango. Punto y coma. En el criterio pongo, en este caso verde. Cierro. Y listo. Y acá está. Van a ver que es el mismo. Este es un poquito más infalible. Acá si uno tuviera muchos datos y no los ordena, o quiere hacerlo de manera un poquito más automática, directamente utiliza esta opción, que se vuelve compleja si tuviéramos más colores, ¿no? Si tuviéramos 10 o 100 colores, habría que pensar una estrategia un poquito más productiva, porque hay que escribirlo uno por uno y se puede hacer tedioso. Yo tengo el valor n, que está calculado acá, ¿sí? Que es 20. Entonces lo que yo hice es directamente copiarlo y escribirlo. También podría haber puesto un más o un igual, recuerden que es lo mismo, y traigo el valor directamente acá. Pongo que la columna B5 es igual a la columna L1, entonces pongo Enter y automáticamente me trae el valor. Y si el valor de acá cambiara, por ejemplo a 25, el valor de la otra celda también lo va a hacer. Pero tal vez idealmente para comprobar si nuestros datos están bien frecuenciados en esta columna, lo que podríamos hacer es
eliminarlo y llamamos a la función suma. Abro paréntesis, selecciono las celdas que quiero sumar, siempre y cuando sean contiguas. Pongo el cierre del paréntesis, le doy enter y tengo el total y voy a ver que son el mismo valor. Eso quiere decir que vengo haciendo las cosas bien. Perfecto. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Vamos a hacerlo manualmente. Para eso, en la frecuencia relativa, yo lo que tengo que saber es que siempre en la primera fila va los valores que voy cargando, en la segunda también, en la tercera y así. Lo que nosotros vamos a representar en cada una de estas filas es el valor que representaría como fracción del total de esta esta tabla de datos. Por ejemplo, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto representa 9 sobre n? En este caso, el total de nuestros datos. Vemos que representa un 0,45. La frecuencia relativa siempre va de 0 a 1. Ahora bien, ¿cuánto representa 5 de 20? Y luego, ¿cuánto representa 6 de 20? Para saber cuánto representa 5 de 20, tengo dos opciones. La primera es, selecciono 5 como hice antes, lo divido sobre n y voy a tener el valor. ¿Sí? Esto no es una función, esto es una fórmula que se trabajan de la misma manera, con el más o con el igual, pero que no tienen una función prediseñada. Seguramente haya una función para esto, pero bueno, en este caso no estamos explorando, lo estamos viendo manualmente. Yo quiero explicar dos formas de hacerlo. Esta es la primera, que es seleccionar el valor de la frecuencia de la categoría dividido n, y vamos a ver que tenemos, ¿sí? Si hacemos la suma de todo esto, debería darnos 1. Y nos dio exactamente 1. Ahora bien, hay otra manera de hacerlo. La primera, siempre hay que hacerlo de la misma manera, como está acá. Pero seleccionamos B5, que es el valor de n, el que está pintado en rojo, y apretamos la tecla F4. Van a ver que cuando aprietan F4, queda con estos signos de pesos entre la columna y que es la B, y el valor de la fila, que es 5, como que lo divide con estos signos de pesos, porque eso lo que hace es decirle a Excel que quiero que ese valor quede fijo, quiero que ese valor no se mueva. ¿Por qué? Bueno, vamos a mostrar por qué. Esperen que lo pongo de nuevo, F4 y doy Enter. Porque así, cuando arrastro hacia abajo, automáticamente, ¿sí?, me va a traer los mismos valores. Es decir, cuando yo utilizo lo que se llama una función relativa, este es relativo, este valor es relativo porque en la medida en la que yo baje hacia abajo en Excel, esperen que me deje, en la medida en la que yo vaya hacia abajo en Excel, lo va a ir cambiando. Fíjense, miren. Originalmente era B2, bajé 1 y es B3, bajé otro y es B4, bajé otro y es B5, bajé otro y es B6. Por eso es relativo. Mientras yo siga bajando, esto va a seguir modificándose al valor. Ahora, esto es absoluto. Esto siempre es B5. Yo arrastre donde arrastre, B5 no se mueve. Esto lo necesito sí para poder yo calcular, en este caso, mis datos. Para poder arrastrarlo, lo que tengo que hacer es ponerme sobre el margen inferior derecho. Vemos que se convierte el puntero del mouse en una especie de cruz negra. Lo arrastramos hacia abajo y listo. Algo similar puedo hacer con la suma. Fíjense, pero en vez de ir hacia abajo voy a ir hacia los costados. Fíjense que la celda B5 tiene la suma de B2 a B4. Si yo voy hacia la derecha, acá nada tiene signo de pesos, ¿no? Nada tiene el signo de moneda, que podría agregárselo, pero que en este caso no lo quiero. Ahora, en vez de arrastrar hacia abajo, que también lo puedo hacer, y fíjense cuando lo arrastro hacia abajo, en vez de sumar B2 a B4, suma B3 a B5, B4 a B6, B5 a B7, B6 a B8, ¿sí? Relativamente se mueve hacia abajo, en este caso los dos extremos, el que está antes de los dos puntos y el que está después.
voy a ir hacia la derecha. Entonces lo que se mueve, fíjense que me da el valor 1, que ya habíamos comprobado que era la sumatoria total, en vez de convertirse B2 a B4, se pasa a llamar C2 a C4. Se mueve una columna hacia la derecha. De esa manera, si yo arrastro hacia el costado, sé que automáticamente cada una de mis columnas va a tener al final la sumatoria, porque paso de ser C a E, perdón, a D, a E, a F y a G, ¿sí? En cada uno de los pasos. Entonces ya tengo mi frecuencia absoluta, tengo mi frecuencia relativa. En este caso, la idea de relativo en Excel no es lo mismo que la idea de relativo en estadística, y lo mismo con la absoluta. Acá son dos casos en los que hay que tener cuidado de no marearse. Y luego vamos con la frecuencia porcentual, que es lo que nosotros manejamos más intuitivamente. Cuando nosotros hablamos de un porcentaje, estamos hablando de algo multiplicado por 100, que es lo que nosotros vamos a hacer. Seleccionamos nuestra celda de al lado y le ponemos el signo por, que en este caso es el asterisco, y lo multiplicamos por 100. Automáticamente vamos a tener nuestro porcentaje, ¿sí? Ahora, si yo dejo fijo el 100, para eso, bueno, no, creo que no voy a tener problema. Ahora vamos a probarlo. Sí, no voy a tener problema, quedó fijo el 100, no era necesario. Yo arrastro hacia abajo y vamos a ver cómo me calcula el porcentaje de todos. ¿Por qué? Tengo C2, que es igual, perdón, tengo C2, C3 y C4. Voy bajando automáticamente, ¿sí? Tengo acá calculado el porcentaje, 45%, 25%, 30%. Que es igual a decir que es una proporción del 0,45 o una proporción del 0,25 o una proporción del 0,30. Otra manera que nosotros podríamos haber hecho esto es tomar directamente los datos de acá, los copiamos, los pegamos, me los copió raro, vamos a ver si lo puedo copiar mejor. Vamos a copiar y acá vamos a pegar solo valores. Fíjense, podemos pegar todo el contenido o podemos pegar solo los valores. También podríamos pegar la fórmula solamente o podríamos transponer. Bueno, tiene diferentes opciones de pegado. Yo solo voy a pegar los valores. Y estos valores, así como los tengo acá, los convierto a porcentaje, ¿sí? Y acá tengo esta representación. Solamente que cuando sume no tendría que también convertirlo a porcentaje. Y ahí tengo, ¿sí? Las dos opciones están bien y son válidas. Esta le agrega el signo porcentual, nada más. Vamos de nuevo, selecciono todo, agrego el porcentaje y ahí tengo el valor. Luego vamos a calcular la frecuencia absoluta, pero acumulada. Por eso la F minúscula se convierte en F mayúscula. Para eso también vamos a valernos un poco de la relatividad. Lo que yo hago es seleccionar el primer valor. En este caso no tengo nada para sumarle, porque es el primero. Sí lo voy a necesitar para el segundo, donde voy a utilizar esta fórmula. El valor anterior más el valor siguiente. En ese caso me va a dar 14. Y ya para abajo solo tengo que arrastrar, porque sabe que así como acá sumo E2 más B3, en el siguiente tiene que sumar E3 más B4, es decir, el siguiente. Ven que los pinta con los colores. Y de esa manera lo voy a tener en condiciones, ¿sí? Lo voy a tener bien. Acá no tengo que sumar nada, en ninguna de las absolutas hay que sumar nada al final, porque el valor de la última, correspondiente a la última categoría, es decir, a la última fila, siempre tiene que ser igual al total de su frecuencia no acumulada. En este caso, la absoluta simple debe ser igual al total a la última de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, ¿sí? Sumo el primero, en este caso no tengo opción. Ahora sumo el anterior más el que le sigue y luego, bueno, arrastro hacia abajo y van a ver que este valor me corresponde con el 100. Algo que tal vez podría hacer es, a ver si arrastrando, sí, solo tengo que sacarle que no sea porcentaje. Ahí está. Ah, no, está bien que... No, espera.
Tuve yo un error acá. ¿Por qué? Porque en la frecuencia relativa traje la frecuencia porcentual. Vamos a hacerlo de nuevo para que no quede el error ahí malinterpretándose. La F mayúscula corresponde a la frecuencia acumulada y la R a relativa. ¿Cómo la traemos? Bueno, vamos de nuevo. Traemos el primer valor. Acá no hay mucho por hacer. Si está en porcentaje, fíjense. Esto está mal. Esto quedó de recién porque se modificó el valor de la celda. Esta parte del formato es muy importante porque a veces, sin querer, Excel de manera predictiva elige el tipo de dato que les corresponde al valor que está en una celda. Entonces, por ejemplo, voy a poner por acá un ejemplo. Yo tengo 10 de mayo del 2024, ¿no? Acá ven que automáticamente me lo reconoció como una fecha y lo visualiza como una fecha. Yo podría elegir verlo como una fecha larga también, y acá saber a qué día corresponde, viernes. Pero se puede desconfigurar en algún momento y aparecer como general, y fíjense qué número me aparece. 45.422. No tiene ningún sentido ni ninguna relación con el 10 del 5 del 2024. No se la busquen porque no se lo van a encontrar. En realidad en algún lado debe tenerlo, pero es más de código. Pero no es que uno pueda calcularlo mentalmente. Entonces, si se encuentran con este tipo de datos o cosas por el estilo, fíjense siempre por acá que les puede venir bien. Seguimos. El primero siempre hay que traerlo manualmente, ahí no tenemos ninguna otra opción, pero para el segundo llamo al de arriba dividido el siguiente de al lado y vamos a tener, sumado, me equivoqué de nuevo, ya me estoy desconcentrando. Acá tenemos el 0,7 y el último directamente lo arrastro hacia abajo y vamos a ver que 1 es igual a 1. Esto quiere decir que está bien hecho, que está bien calculado. Ahora, ¿qué pasa si arrastramos? Bien, trae el mismo valor. ¿Y si arrastramos este? Bien, trae el mismo valor, porque dejó de traer F2 dividido C3 para traer G2 dividido D3. Fijémonos, este de arriba por este al lado. Y ahora, si arrastro hacia abajo, también me trae 1. ¿Sí? Fíjense que no es que está, si bien nos trae el mismo valor, porque la cuenta es la misma, no nos trae la misma fórmula. En este caso, lo que nos trae es 40 nos trae, vamos a verlo, G2 dividido de 3, es decir, el de arriba por el de al lado. Acá no, nos traía F2 dividido C3. Lo único que tenemos que agregarle en este caso sí es el formato de porcentaje. Y así quedó construida nuestra tabla de frecuencia con Excel, tratando de ver las diferentes maneras. Algunas un poquito más construidas manualmente y otras construidas más con las funciones que nos ofrece Excel.